En la cultura occidental, un principio en el cual está basado es el pensar, el pensamiento que se adelanta a los hechos y que puede predecir cosas, ¿no? Ese principio está rigiendo la mayor parte de las cosas. Inclusive en nuestra propia vida intentamos predecir qué hacer en el día en el que vivimos, etc., ¿no? Sin embargo, primero está el pensamiento y después la acción, o a veces el sentimiento de por medio, otras veces la acción directa. Pero en la tradición andina, el principio no es el pensamiento. Tampoco es un sentimiento en el sentido de emoción, ¿no? Sino lo que podría traducirse como un impulso interno de una energía que nos mantiene vivos. Ese impulso le llamamos Munay. El Munay es el principio de un sentir básico, fundamental, que impulsa la acción, ¿no? Y la acción es el segundo orden, ¿no? La acción se puede traducir como Ruay o Yankai, que es el trabajo, la acción, ¿no? Y en tercer lugar, después de haber accionado, está el Yachai, o sea, el pensamiento, ¿no? O sea, el conocimiento racional en la tradición indígena siempre es después de la acción. Es un conocimiento comprobado por la acción antes de ser fijado en uno, ¿no? Este orden, ¿no?, marca otra forma de vivir, ¿no? Una forma basada en el sentimiento esencial que aflora del ser humano más que la razón, ¿no? Y es una de las cosas que quería compartir. De alguna manera, el proyecto Sacha Gente tiene este tipo de orden, ¿no? Primero, el sentir esencial que nos está impulsando a forjar una reserva para conservar especies medicinales y especies forestales de la selva, y además en este parque podamos tener un espacio de tratamiento digno, respetuoso, en contacto directo con la naturaleza para las personas que sufran adicciones. Y en otro espacio van a haber también un espacio para que las personas puedan conectar con su Munay y mantener esta tradición ancestral de la cultura andina, el Munay, el Yankai y el Yachai, ¿no? En ese orden, ¿no? Este orden de las cosas, ¿no?, desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la relación de la persona con los otros o de la persona con la naturaleza, con el espíritu de la naturaleza, llamamos el Aini. Es el principio de que nada está aislado y todo está relacionado, y en toda acción hay siempre una reciprocidad, un retorno, ¿no? Este principio, a nivel de toda la cultura, ha impulsado el desarrollo de la cultura, el desarrollo de la medicina, de la agricultura, ¿no? Y sobre todo la relación de proximidad, ¿no?, entre la persona con nosotros y entre la persona con la naturaleza. Para la cultura andina, la naturaleza es también el próximo, ¿no? O sea, el prójimo, otras palabras, ¿no? Entonces ese principio de reciprocidad y de respeto se mantiene hasta nuestros días. Y en este espíritu estamos trabajando exactamente en Sacha Gente, ¿no? Estamos haciendo un acto que nace del alma, que nace de lo profundo de uno, y ese sentimiento nos impulsa a estos actos, y los actos nos llevan al aprendizaje, ¿no?
es lo que queremos un poquito compartir y transmitir en esta comunicación. Y un gran abrazo para todos nuestros amigos que están participando o están pendientes del avance del proyecto de conservación Sachagente. Gracias.